Estamos aquí para analizar un tema de interés para nuestra comunidad y tiene que ver con la ley conocida como SB4 de Texas, que permitiría a las autoridades arrestar y expulsar migrantes. Para saber cómo funciona esta ley, hemos invitado a un panel de especialistas que nos puedan explicar de qué trataría y cuáles serían las implicaciones. Justamente tenemos la información de que el Tribunal de Apelaciones bloqueó de nuevo lo que se conoce como una severa ley antiinmigrante en Texas. Hoy están con nosotros los analistas políticos Liz Alarcón y Eric Fajardo. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos. Ustedes. Hola, gracias. Liz, si te parece, comenzamos contigo. ¿En qué consiste esta ley SB4 de Texas? Bueno, esta es una ley, así como se le ha puesto anti-inmigrante, que ahora le va a permitir a las autoridades de Texas detener a personas a quienes ellos sospechan que están aquí de manera ilegal. Así que si usted en casa se está preguntando, pero ¿cómo van a determinar esa sospecha? Ahí la crítica, y por eso tantos de nosotros estamos preocupados, porque lo que conocemos hasta ahora es que van a tener que demostrar algún tipo de evidencia para demostrar que la persona entró aquí de manera no legal, pero eso es casi imposible de probar cuando tú estás viendo a alguien caminar por la calle, cuando estás viendo que alguien está tranquilamente almorzando en un restaurante o que está llevando a su niño al colegio. ¿Cómo vas a poder determinar si esa persona entró aquí de manera legal o no? Ahí la discriminación que se está alegando y la preocupación de que esto va a incrementar los perfiles de nuevo discriminatorios a personas que parecen ser inmigrantes, que de nuevo sabemos que un inmigrante puede ser de cualquier nacionalidad, de cualquier tez de piel, pero eso es el principal la principal crítica aquí que estamos viendo con esta ley, que va a darle pie a la discriminación, a irregularidades en cómo se están deteniendo a las personas, que van a hacer lo que se llama en inglés racial profiling, y que es muy difícil determinar cómo llegó una persona a este país sin hacer un proceso judicial. Por eso es que lo que estamos alegando nosotros es que ya hay soluciones sobre la mesa, un proyecto de ley bipartidista que solucionaba todo esto, no solo en la frontera, sino para darle un proceso migratorio a las personas que ya están en este país y en sus procesos, y que esta ley es innecesaria. Lo que necesitamos es pasar ese otro proyecto de ley bipartidista que los republicanos están bloqueando. Eric, a su juicio, ¿esta ley es discriminatoria? No, en absoluto, y no encuentro un error en el razonamiento de la Corte Suprema. La constitucionalidad de la ley no se ha discutido si procedimentalmente corresponde la detención de alguien que cruza la frontera y no puede establecer un estatus legal. Primero, que el marco de referencia para establecer la legalidad de alguien en los Estados Unidos está dado, es decir, no depende de la formulación ni de esta ley, ni tampoco de una ley que no se ha llegado a discutir en el Congreso. En realidad, nunca ha visto la luz una iniciativa que, entiendo, el presidente Biden ha tratado de llevar adelante porque no tiene los votos. La ley marca claramente el hecho de que cuando alguien se encuentra infraganti ingresando a los Estados Unidos, es una violación del Acta de 1964, la ley de inmigración, y que por tanto ya de por sí ha roto la ley de inmigración, y con ello es pasible a lo que se conoce como un misdemeanor o un delito menor. Esto es lo que ha regido o legislado la Corte Suprema. Ahora, lo interesante y el verdadero dilema judicial del caso está en que el Quinto Circuito, una corte de apelaciones, ha emitido unas horas después un fallo posterior que no tiene que ver con la sustancia del caso, no tiene que ver con juzgar si se puede o no, o si procede o no calificar como un misdemeanor y apelar en consecuencia a la fuerza pública a alguien que traspasa la frontera, sino más bien con la constitucionalidad de la ley que ha sido representada ante una corte inferior a la Corte Suprema de Justicia. Esto ya ha desatado de por sí una controversia en la Corte Suprema, porque es muy inusual que una corte menor haga una inyección o haga una deposición posterior a la Corte Suprema. No obstante, lo ha dicho la juez Amy Barrett y también el juez Kavanaugh,
una vez que esto no tiene que ver con el fondo del asunto, sino con una observación a la constitucionalidad de la norma. Se va a esperar a que el quinto circuito en Austin, Texas, delibere y resuelva en cuanto a esto. O sea, la tramoya va para largo, porque más allá de si eso no es un delito que la Corte Suprema ha hecho nada más la ratificación de la clasificación de delito con la que viene la gente viniendo a los Estados Unidos desde hace 40 años, la constitucionalidad de la ley está todavía en deliberación y esto va a tomar seguramente unas buenas semanas, si no es que meses. Sí, la ley ha sido ampliamente criticada. De hecho, se le califica como una severa ley anti-inmigrante. ¿Cuáles serían esos contras que señalan y que pudiesen haber dado pie a que el Tribunal de Apelaciones haya frenado o haya bloqueado de nuevo esta propuesta de ley? No es que hay ningún contra. Cuando usted objeta la constitucionalidad de una norma, esa revisión debe ser controlada en su constitucionalidad por la Corte ante la que usted recurre. Esta Corte ha sido objeto de una incidentación, es decir, se ha recurrido a verificar la constitucionalidad y ellos se pronunciarán en su momento sobre si considera el quinto circuito, es una corte de apelaciones, que efectivamente hay alguna vulneración a la constitucionalidad, a los derechos constitucionales, a la ley natural en esta ley. Esto de todas maneras va a terminar otra vez en la Corte Suprema. Seguramente el gobernador Abbott va a apelar esa decisión del quinto circuito y vamos a vernos otra vez en la Suprema en algunos meses más o semanas, no lo sabemos. Lo cierto es que sí, sin duda, esto está en la controversia porque es un año electoral y el Partido Demócrata tiene pocas maneras de enfrentar el tema migratorio, salvo el reivindicar presunciones, porque la ley es una norma que no cambia en absoluto el marco jurídico de la ley del 64, salvo porque está pidiendo que los oficiales del Estado enforcen esa ley, además de los oficiales federales. No hay un cambio en el marco jurídico de la norma que estaba vigente. Lo que hay es la adhesión de la fuerza estatal para el enforzamiento de esa norma que el gobernador Abbott ha considerado que no se está enforzando lo suficiente desde el nivel federal. Liz, ¿qué escenarios, en caso de aprobarse esta ley, por supuesto, estarían enfrentando la población migrante y cómo quedarían sus derechos humanos? Es ahí la pregunta, ¿no? Mientras todo lo que les explica Eric sigue en juego, mientras eso ocurre y se decide, que sabemos que falta tiempo, los migrantes son los que van a sufrir las consecuencias de enfrentarse a detenciones no justificadas. Y eso es de nuevo lo que está causando esta ley. Aquí Eric está diciendo que el presidente no ha hecho nada a lo largo de los últimos 2 años, ha aceptado y ha incentivado a que proyectos de ley de manera bipartidista se lleven al Congreso para que él lo firme y proyecto tras proyecto los extremistas MAGA republicanos en el Congreso lo matan cuando llega. Es decir, proyectos de ley de mi misma representante aquí en el sur de la Florida, María Elvira Salazar, el Dignidad Act, con una legisladora demócrata, llegó y los extremistas en el Congreso lo pararon. Lo mismo pasó hace unas semanas con otro proyecto de ley que hicieron los mismos republicanos. Llevaron ese proyecto de ley. Había apoyo demócrata y ¿qué pasó? El expresidente Trump llamó a los senadores republicanos y a las personas de su partido, le dijeron que no aprobaran esa ley porque era una mala movida para Trump políticamente en este año electoral, como dice Eric. Entonces la solución que teníamos de manera digna, humana, de nuevo no llegó a la oficina del presidente Biden y por eso estamos aquí con leyes extremistas como esta, que de nuevo están basadas en una sospecha de un agente federal que puede ver una persona y decir, ay, yo pienso que esa persona está aquí de manera ilegal, vamos entonces a detenerlos. Entonces eso está fundamentalmente atropellando los derechos humanos de las personas que están aquí. Aparte hay muchas personas que están en proceso de solucionar sus procesos migratorios. Esas personas también van a verse afectadas si llegan a ser detenidas. Otro detalle de esta ley extremista es que si tú estás aquí hoy en día con DACA, con TPS, con asilo político, pero antes de tu proceso migratorio, te quedaste aquí más tiempo de lo que indicaba tu estadía de visa de turista, si por alguna razón entraste de manera irregular, aunque ya estés aquí de manera legal, también te pueden detener y hacer que te deporten. O sea que esos detalles
son los que están en juego y de nuevo es una ley innecesaria, extremista, que no necesita existir si el Congreso hubiese pasado esta ley bipartidista, específicamente las personas que son parte del ala extrema MAGA que siguen parando las soluciones que se han propuesto a lo largo de los años. Eric, ¿habría un margen para la violación de derechos humanos a la población migrante con esta ley? Eric, ¿puedes prender por favor el audio? Te dejamos de escuchar. Sí, había trabajado por 5 años Sí. en el sistema de refugiados del condado de Arlington para lo que es la gobernación o el Commonwealth de Virginia. En mi experiencia, la ley vigente no ha alterado en absoluto la experiencia migrante, si tú quieres, ni los derechos fundamentales de quienes cruzan. Quien cruza la frontera y es descubierto infraganti, y a eso se aplica, entiendo por lo que estoy leyendo, la ley SB4, es sorprendido infraganti rompiendo la ley de inmigración y puede ser detenido, interrogado y demás. Cada migrante que está hoy día peleando un caso de asilo legalmente tiene, en cuanto es declarado parole, que significa detención provisional o libertad condicional, es otorgado a un abogado por el Estado, un pro bono, y es pasible de defenderse. No hay ninguna violación en la ley sobre los derechos de quienes ya cruzaban infringiendo la ley, y de ahí se hizo común el término parole. María Elvira Salazar es una representante republicana, no es una representante demócrata, y el proyecto de ley que envió no sobrevivió la verificación de sus propios pares. Es decir, han habido iniciativas legislativas que no se convierten en leyes y no llegan a discutirse si no sobreviven el control de sus propios bancadas, y esto te va a demostrar hasta dónde no hay consenso, ni números, ni voluntad, ni siquiera dentro del Partido Republicano, para considerar proyectos de ley que no se ven necesarios frente a una legislación que es perfectamente suficiente para atender la demanda de quienes cruzan la frontera y se acogen al sistema de protección. Un asilado, para ser muy claros en lo conceptual, es una persona que se acoge al sistema legal, es una persona que o se entrega en la frontera y es procesada en el marco del sistema legal, o de repente apela ella misma, no habiendo sido acogida en la frontera, al sistema judicial en los Estados Unidos. He trabajado dentro de un sistema que les provee, a partir de un montón de ONGs, asistencia legal muy nutrida. Es quizá la más grande parte de la industria jurídica en el área de Washington, la ayuda para inmigrantes, y les permite a quienes se acogen a la ley regularizar estatus. Es precisamente la diferencia ahí, el impacto ahí, con casi 14 millones de personas que están en proceso de legalmente regularizar, peleando en cortes, atendiendo audiencias, en un ciclo que dura a veces 5 años. A ellos afecta que de repente se esté tratando de crear una excepción para quienes son atrapados infraganti, cruzando la frontera, y no quieren un marco jurídico al cual acogerse para demostrar por lo menos voluntad de explicar que existió un miedo creíble o una justificación racional para haberlo hecho. Ahora, Liz, para que la audiencia pueda entender un poco mejor las implicaciones de esta ley, si se compara esta ley SB4 con otras leyes antiinmigrante aquí en Estados Unidos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles serían las principales preocupaciones? Como les he venido contando, aunque usted esté en un proceso de legalizar su estatus aquí, un agente federal puede detenerlo bajo la sospecha que usted está aquí de manera ilegal. Eso es lo que está tratando de permitir esta ley. Como decía al principio del segmento, ¿cómo se va a probar una sospecha de ese tipo al ver una persona existir en su cotidianidad dentro de muy seguramente un proceso para legalizar su estatus aquí, que sabemos que eso no ocurre de la noche a la mañana? Los procesos de parol, los procesos de TPS, los procesos de asilo. Mi prima está aquí bajo TPS para venezolanos. Eso no fue de la noche a la mañana. Ella, en un proceso de llenar esa solicitud, tenía que haber estado aquí ya en el país dentro de un determinado tiempo. Cuando se propuso el tiempo para poder aplicar, ella llenó su solicitud y ahora está aquí de manera legal. Pero ¿cómo va a ella poder hacer eso si no está ya aquí en el país, con una visa de turista, haciendo un proceso para poder quedarse aquí?
esos tiempos naturales de cualquier proceso migratorio se van a ver afectados y van a poner a muchísimas personas, miles de millones de personas, venezolanos y de muchos otros países de origen, en estado de alerta, porque de nuevo, un agente federal te puede arrestar bajo la sospecha de que usted está aquí de manera ilegal. Eso es extremadamente difícil de probar. Lo único que dice la ley hasta ahora es que tienen que haber visto evidencia de que la persona pasó de manera ilegal. De nuevo, extremadamente difícil. Imagínense que usted está en la zona de Texas, un agente federal lo está viendo usted cree que no lo va a arrestar primero antes de ver esa cámara de seguridad para saber si usted pasó. Lo que va a ocurrir es que van a haber muchísimas personas arrestadas mientras el agente federal determina si está aquí de manera justa o no, de nuevo, implicando que nuestros derechos humanos de cada persona van a estar en juego, que vamos a estar viviendo situaciones de preocupación en estados de alerta innecesario, cuando hay proyectos de ley que los extremistas, MAGA, republicanos, continúan no pasando en el Congreso para justificar medidas extremas como esta. Aurelis, hay muchos migrantes en la frontera esperando por sus procesos. ¿Esto pudiese propiciar que se active una ola de deportaciones masivas? Sabemos que todo eso está en juego en esa parte del país y por parte del gobernador Abbott. Hasta ahí no les puedo decir yo los detalles de lo que está ocurriendo, pero de nuevo, sabemos que leyes como esta dan pie a otras medidas también extremas para tratar de combatir algo que de nuevo hemos podido solucionar con medidas justas, dignas, de manera bipartidista y que tenga en cuenta también la humanidad de las personas que están viniendo, sea como sea que están llegando aquí y ayudando a que el proceso de sus solicitudes sea más rápida e eficiente. Lo que hemos llamado muchísimas veces al gobierno de Texas, las personas que nos importan muchísimo este tema, es que incrementen el número de agentes que están facilitando los procesos de asilo, que están en la frontera ayudando a que estos trámites sean hechos de manera expediente y eso sería una solución mucho más justa que alguna medida más extrema similar a esta ley. Eric, ¿qué opina usted de este tema? Eric, ¿puede prender el micrófono, por favor? No lo apague. Ahora sí le escuchamos. No, yo no lo estoy apagando, pero bueno. Ah, ok. Disculpe, es que de momento le dejamos de escuchar. Adelante. Que la ley representa, sino irnos a la norma lata. La norma, en su especificidad, establece que debe haber evidencia demostrable de que usted está cruzando la frontera y usted está mostrando en las imágenes muy claramente gente transitando la línea divisoria entre los Estados Unidos y México. Es el marco, ese es el rango de la aplicación de la ley. Le digo que no puede haber nadie más sensible a la realidad de los migrantes que alguien que ha llegado como yo, como un asilado, se ha acogido al sistema migratorio. Le tomó 5 años la verificación, como a todo el mundo, pagar una gran cantidad de dinero, asistir a cortes, lograr una residencia permanente y luego terminar después de otros 5 años en hacerse ciudadano. Es un proceso. Yo invito a toda la gente que llega, como muchos de nosotros hemos llegado a buscar refugio en este país, a acogerse al sistema migratorio legal. La ley SB4 no va a alterar nada, absolutamente nada, excepto eso que usted ha mostrado en las imágenes, que quien está infraganti cruzando la frontera, infraganti quiere decir en el acto, ahí donde lo agarran, sea pasible, por supuesto, de que ahora intervengan no agentes federales, eso es una imprecisión, agentes del Estado, y eso es lo que la ley habilita, en la detención y la submisión de esas personas al proceso legal. No vamos a hiperbolizar con consecuencias, no podemos, yo diría, especular con el efecto que esto puede tener, porque no ha sucedido. Todo lo que digamos más allá de lo que la ley cifra, y eso es también sujeto a constitucionalidad, es una presunción. Y yo entiendo, este es un momento político, pero quisiera quedarme yo en el criterio jurídico lato, porque lo otro va a ser entrar a ser política con esto, y la gente que busca refugio, la gente que lo busca, merece mayor respeto que hacer de esto un tema político en año de elecciones. Yo entiendo perfectamente, hay mucha gente que en este momento, empezando por Elvira Salazar, y ella es republicana y la crítica va para todos en conjunto,
quieren hacer elecciones, quieren hacer campaña con este asunto tan sensible. Hay 7 millones de personas que han cruzado el último año, año y medio, y eso es un problema de seguridad pública que tampoco el estado de Texas puede ignorar. Hay un crecimiento proporcional directamente relacionado a lo que ha pasado en la frontera, al descontrol y a la incapacidad del gobierno federal de manejar solo el cruce de la frontera, que ahora el gobierno federal no quiere aceptar que el estado de Texas puede tener una participación en coadyuvar, en controlar, y la Corte Suprema ha dicho que sí. Ahora, señor Eric, si estos agentes del Estado tienen la discrecionalidad para asumir cada uno de los casos, ¿quién los supervisa a ellos para evitar abusos de poder? O todas las cortes. Ellos no pueden hacer nada por sí mismos, ellos no pueden deportarla a usted. Si ellos la detienen, tienen que someterla al sistema jurídico. Es una simplificación, una reducción, pretender que de repente un agente estatal puede meterla a usted en un avión y devolverla o ponerla en una cárcel de detención. Necesita someterla inmediatamente al sistema y en ese momento la persona se convierte en un parol. Desde el momento que usted es un parol, tiene protección legal y tiene además transitabilidad como presunto inmigrante legal en los Estados Unidos. La gente con parol tiene permisos de trabajo. La gente con parol recibe eventualmente un número de seguro social transitorio. El parol significa libertad condicional y significa que el Estado lo ha encontrado a usted con la voluntad de defenderse por haber cruzado la frontera y justificar que tenía miedo creíble y una razón valedera para haberlo hecho. Sí, quiero cerrar con sus consideraciones finales sobre el tema, basándome en lo que ha sido, por ejemplo, el discurso del expresidente Donald Trump, diciendo que de llegar a la presidencia se vería la ola de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos, donde además ha asegurado que la población migrante ha contaminado la sangre estadounidense y ha calificado a los criminales como animales y no como seres humanos. Son palabras textuales del expresidente Donald Trump. Quisiera las consideraciones de ambos. Liz, comenzamos contigo. Pero qué más que decir sino lo que dice el mismo expresidente de cómo se siente acerca de personas que son seres humanos como todos. Él mismo demuestra la falta de valores que tiene para con todos nosotros, porque lo que no podemos hacer es decir, él no está hablando de mí, está hablando de ellos. Esa división y esa polarización es típico del expresidente Donald Trump, y cada mes que pasa de esta campaña, mientras más él se ve esquinado con miles de millones en deudas que no puede pagar, con candidato tras candidato que él apoya, que pierde las elecciones, como fue en el 2023, como fue en el 2022 y como él mismo perdió en el 2020, más extremo se vuelve en sus palabras y lo que él apoya o no apoya. Como he venido diciendo en este segmento, fue el expresidente Trump que llamó a los senadores y los representantes en nuestra Cámara para decirles que el mismo proyecto de ley que habían hecho los republicanos no la podían aceptar ni votar por ella porque lo perjudicaba a él electoralmente este año. Él es una persona que quiere el caos y la división, cuando aquí lo que se está tratando de hacer es gobernar y buscar soluciones para todos nosotros. Así que esas palabras no dejan más que decir, sino para todos aquellos en casa que votan aquí en Estados Unidos, revisen su conciencia y cuando vayan a votar recuerden esta retórica divisiva y discriminatoria para con nuestros hermanos inmigrantes, que muchos de ellos están en nuestras propias familias, y voten por aquellos que están buscando soluciones para mejorar nuestra calidad de vida y para enfrentarse a los retos que tenemos como cualquier otro país. Señor Eric, sus palabras finales sobre este tema. Está aprendido, ¿verdad? Yo Sí, considero sí. que hay la retórica política y hay la retórica jurídica. Y prefiero quedarme con lo primero, porque en año de elecciones cada quien dice lo que tiene que decir, cada quien tiene un público, cada quien hace política. Desde el sistema de protección a esos migrantes que se convierten en migrantes en el momento que se acogen a la ley, pienso que nada ha cambiado, salvo que están interponiéndose leyes y están incidentándose otras,
y se está intentando extender un debate jurídico que le dé alguna coherencia a los discursos políticos desde la administración Biden sobre un problema fronterizo que no ha podido manejar. Lo que diga el presidente Trump es una retórica política que no voy a discutirla yo, porque habría que ahí separar dos cosas, lo que él ha dicho en su contexto, y me parece engorroso la manera como algunos medios de comunicación, y lo voy a decir muy claramente, por ejemplo, Univisión o Telemundo, distorsionan lo que él ha dicho en relación a ser un dictador, por ejemplo, que lo han sacado absolutamente de contexto, y si usted entiende inglés se da cuenta inmediatamente la intencionalidad, o lo de contaminar la sangre, que lo ha dicho también en un contexto muy específico, como él habla en figuras literarias, o finalmente lo de la última semana, lo de bloodbath, lo de baño de sangre. Hay en el periodismo la necesidad urgente de entender el sentido político en el cual ha entrado, que no es diferente al periodismo bajo ningún régimen socialista en Latinoamérica, así que eso no lo voy a discutir. La gente que entiende y que ve la noticia en su contexto se da cuenta cómo se está artillando políticamente, descomponiendo el discurso, cortándole las partes que nos interesa y haciendo titulares de aquello y deshaciéndonos de lo que no. Lo real y lo justo es que los Estados Unidos no ha cambiado en absoluto en su sistema de protección, ni podría hacerlo, porque hay un marco jurídico tan draconiano que la misma Corte Suprema, y recuerde usted Andrade versus USCIS o algún otro caso importante, ha evitado durante toda la administración Trump que hayan violaciones o restricciones a esa aplicabilidad del parol y de la protección a quien se acoge a la ley migratoria en los Estados Unidos y trata de generar condiciones y una ventana para estar legalmente y convertirse en ciudadano, que creo que es lo que todos queremos. No hay manera de quedarse permanentemente si no es acogiéndose al sistema jurídico. Lo que Texas está queriendo hacer, me imagino, es simplemente coadyuvar en operar una ley del 64 que está claro, el gobierno federal ya no la puede operar. Liz, te veo diciendo que no. ¿Ha sido radical Donald Trump en sus planteamientos y en sus palabras hacia la comunidad migrante o ha sido tergiversado, como lo dice Eric? Pero es que es insólito ver lo que las personas que apoyan al expresidente Trump están dispuestos a justificar. Son sus mismas palabras. Y, por cierto, el 70% de los latinos en Estados Unidos prefieren inglés, hablan inglés, entienden inglés, somos bilingües, todo lo vimos, lo dijo él mismo, así que insinuando que medios de comunicación cuando están citándolo, mostrando sus videos, yo he visto toda la cobertura, lo muestran los 30, 40, 50 segundos completos de lo que dice, lo traducen al pie de la letra, pero de nuevo, las personas que están ya bajo el culto de personalidad de Donald Trump son incapaces de criticar no solo la retórica, sino las acciones extremistas, antimigrantes y todo lo que él hace, no solo lo que dice para tratar de coartar nuestras libertades, como las políticas públicas extremas que él apoya y que le pone presión a las personas que lo apoyan a él a que también apoyen, como restringir nuestros derechos al aborto, como de restringir nuestros derechos humanos para estar aquí y procesarnos legalmente, en fin. Esto ya no tiene nombre y ¿qué se puede esperar de alguien que lo apoye? Lo van a defender como si fuese, de nuevo, el rey de sus corazones que lo es y ya para mí no me sorprende que algo que él haga, los republicanos que lo apoyan busquen alguna manera de justificarlo. Gracias a ambos por compartir su punto de vista con nuestra audiencia el día de hoy. Feliz día para cada uno. A ustedes, Gracias. Era Liz Alarcón y Eric Fajardo, ambos analistas políticos, justamente planteando sus puntos de vista sobre la materia migratoria aquí en Estados Unidos.